tal, compañeros? Son las 10:05 de la mañana. En este momento les damos la bienvenida y los invitamos a que permanezcan con nosotros de una manera ordenada. Les solicitamos de favor apaguen sus cámaras y sus micrófonos para una mejor transmisión de nuestro ponente. Les recuerdo que en esta ocasión la presentación se les va a hacer llegar vía WhatsApp. Por favor, la van a solicitar a un número telefónico que les voy a mencionar en un momento. Sin embargo, también se les va a proporcionar a través del chat. El número telefónico al que ustedes pueden proporcionar vía WhatsApp la presentación es el 442-790-0216. Repito, 442-790-0916. Buen día, nuevamente les damos la bienvenida, en especial y un agradecimiento especial a todas las personas, a cámaras y asociaciones que nos han brindado su apoyo para poder llevar a cabo estas capacitaciones en línea, siendo esta la forma de apoyar las asociaciones legalmente constituidas en el Estado, a nuestros agremiados y a todos los asesores inmobiliarios en general. Los invitamos a que sigan pendientes también de las demás transmisiones. Por esta única ocasión y en una circunstancia especial se está haciendo una transmisión el día jueves. Sin embargo, son los lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12. Los invitamos a que sigan pendientes de nuestras demás ponencias, que con gusto y con mucho cariño y trabajo hemos estado preparando para ustedes. Pues bien, en esta ocasión le damos nuevamente la bienvenida al ingeniero José Luis Alcántara, director general de Catastro en el estado de Querétaro. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos nuevamente para poder dar continuidad a lo que quedó pendiente por ahí el lunes pasado. Le agradezco muchísimo la atención, el apoyo que siempre nos ha brindado como asociación en particular y al gremio en general. Pues le dejamos los micrófonos. Sea usted bienvenido. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Ángeles, gracias por la presentación y gracias a AMPI y a las asociaciones de profesionales inmobiliarios la oportunidad de volver a platicar con ustedes el tema de catastro. Como recuerdan, en la primera sesión platicamos un poco sobre el concepto de catastro y cómo estamos construyendo este concepto buscando que el catastro sea una infraestructura de datos territoriales que coadyuve con la planificación tanto urbana como regional y de desarrollo para el estado de Querétaro. Planteamos la importancia de esta infraestructura de datos que es el catastro y su relación con el registro público de la propiedad. Como recordarán, pues se nos fue el tiempo en este tránsito de explicar esto y nos quedó en el tintero, y ese fue el motivo por el cual hacemos esta nueva charla, de ver un poquito las herramientas que les ofrece el catastro del estado de Querétaro para el desempeño de sus actividades. A lo mejor algunos de ustedes las conocen y entonces pues lo que pedimos es explotarlas. Si recuerdan, también platicábamos que para que el catastro llegue a ser este catastro multipropósito, primero se construye de manera coordinada con la sociedad civil y con los diferentes órdenes de gobierno que alimentan la información catastral, pero también se construye con evaluadores, notarios, profesionales inmobiliarios, es decir, que ustedes participen en la creación de este catastro. Entonces, si ustedes pueden utilizar toda la información que nosotros podemos proporcionarles y le dan uso, entonces el concepto multipropósito se materializa en el uso que ustedes le dan a la información catastral. Lo que están viendo en pantalla es el portal, la página web de Catastro del Estado. Lo que quería mostrarles es una parte importante de esta pantalla. Primero, me preguntaban la vez pasada sobre la posibilidad de que topógrafos que estén registrados ante Catastro pudieran hacer la primera parte del procedimiento de deslinde. En la parte de directorio
tenemos un directorio de los funcionarios de catastro para que ustedes puedan dirigirse al funcionario que corresponde, el de los evaluadores hacendarios, el directorio de los evaluadores hacendarios, y el directorio de los topógrafos que tienen vigente su registro ante catastro. Está en el banner inicial, en la parte del directorio. Ahí podrán encontrar cuáles son los topógrafos externos que nosotros tenemos habilitados, que nos han comprobado que tienen igual o mejor tecnología en sus equipos de topografía, de dibujo y de geoposicionamiento, que por lo menos tienen esos equipos que están calibrados y se inscriben en el padrón. Y aquí están dados de alta y son los que ustedes podrían auxiliarse para iniciar los trabajos de topografía, para construir lo que comentábamos la vez pasada, lo que son los planos catastrales y los deslindes catastrales. Más adelante abordaré un poquito más el tema de planos catastrales y deslindes catastrales y su uso potencial para corregir algunas deficiencias en las descripciones que existen en los títulos de propiedad. De esta página, además de los directorios, también aparecen aquí, voy a entrar, los trámites y servicios que presta Catastro. Son todos los que ustedes pueden observar en la pantalla. En cuanto ustedes puedan, accesen a la página. Y aquí pueden encontrar en la descripción, la descripción del trámite, en qué consiste el trámite y cuáles son los requisitos y los documentos que hay que presentar para desahogar cada uno de los trámites. Sería muy cansado que entráramos a ellos, pero aquí los pueden encontrar. Inclusive aquí encuentran los formatos necesarios para la presentación de algunos trámites que requieren que el trámite sea presentado con un formato específico para ayudarles a que contenga la información que requiere Catastro para desahogar el trámite que ustedes requieren. En este momento de contingencia y por lo menos hasta el 30 de mayo, que permanece la contingencia de acuerdo al Consejo Nacional de Seguridad, de Salud, al Consejo General de Salud, estaríamos hasta el 30 de mayo recibiendo trámites vía electrónica. Y en esta parte central donde dice información importante de la contingencia sanitaria, aquí pueden encontrar los lineamientos, la publicación en el periódico oficial de los lineamientos para que en estos momentos nosotros podamos recibir trámites sin que exista la presencia y sobre todo el desplazamiento de personas dada la contingencia sanitaria. Ustedes pueden entrar aquí y van a poder descargar lo que sería la página PDF, el periódico oficial donde se publican los lineamientos para que ustedes puedan leerlos y presentar los trámites conforme a estos lineamientos. Y bueno, para entrar en una materia que creo que es de su interés, creo que la parte muy interesante para ustedes está en este banner que está en el lado izquierdo de la página, que se llama IDECAT-Q, Infraestructura de Datos Espaciales de Catastro del Estado de Querétaro. Es la consulta a los mapas catastrales, a la cartografía catastral. Aquí ustedes van a poder acceder a consultar toda la cartografía en línea y actualizada prácticamente al día de la información que cuenta Catastro y que ustedes pueden observar. Si recuerdan, desde la primera sesión les comentaba que la información catastral es información pública porque es una información generada desde los ciudadanos para la actualización del catastro, y entonces es pública respecto a los predios, no hacia las personas. Entonces, en esta información no van a encontrar los nombres de las personas ni sus domicilios porque es información reservada. Solo platicamos la sesión anterior. Entonces, si ustedes entran a
este banner, los va a llevar a la cartografía, a la infraestructura de datos espaciales del catastro de Querétaro, que sería los datos que aparecerían en esta infraestructura. Como ustedes pueden observar, la información que nos despliega es el mapa catastral. En este caso estamos viendo el mapa catastral del municipio de Corregidora, y aquí podemos ver la división predial, y en los predios, por ejemplo, el que queda al centro, este predio grande, nos marca lo que es la clave catastral y el folio real bajo el cual está inscrito. Este folio real, con este folio real, la posibilidad de que ustedes puedan acceder a través del registro público de la propiedad a la consulta de los datos de información. Aquí en la cartografía solo va a aparecer el folio real. Este es lo que le llamábamos la coordinación catastro-registro público o vinculación catastral-registral. Aquí como pueden ver en la parte del panel de búsqueda, pueden consultar la cartografía. Si tienen la clave catastral, pueden ir directamente, pueden hacerlo a través del folio real, es decir, si conocen el folio real, o si conocen la clave catastral porque tienen el recibo de pago del impuesto predial, lo teclean y lo buscan en la cartografía. Pero también lo pueden buscar por manzana catastral, por sector catastral, por municipio, y pueden navegar en la cartografía para encontrar los diferentes predios que ustedes quieran ver sus características. Adicionalmente, ustedes van a poder ver la superficie de terreno registrado, la superficie de construcción registrada, el valor catastral y los datos necesarios para conocer la identificación plena del bien inmueble. Además, en la parte que nos señala en la parte superior, en el banner superior, existe lo que es la cédula única catastral registral. En esta cédula catastral registral, ustedes al seleccionar cualquier predio y seleccionar esta opción, les va a permitir que abre una nueva página donde van a mostrarles de manera conjunta lo que tiene respecto a ese predio catastro y lo que tiene registro público respecto a un predio específico. Obviamente, si requieren más información sobre qué gravámenes tiene, qué anotaciones tiene, si existe algunas anotaciones en el registro público respecto a ese bien inmueble, hay que acceder directamente al registro público a través de las consultas que las asociaciones tienen, o en su caso a través de el uso de la consulta que se puede acceder en las oficinas del registro público. Seguramente, como les comentaba, con el proceso de la aprobación de la nueva ley registral del Estado de Querétaro, van a cambiar los modos para consultar y para acceder al registro público, pero todo para bien en este sentido. Entonces, yo les recomiendo mucho que naveguen en la cartografía. Les ofrezco que si se requiere a todas las asociaciones, a través de los expertos que tenemos aquí en Catastro del manejo de la cartografía, pudieran inclusive darles un curso muy breve de una media hora, 45 minutos, que pudieran la gente de cartografía del Departamento de Geomática de Catastro, pudieran darles una explicación para que ustedes exploten al máximo esta herramienta que está a su disposición. La idea es que poco a poco, porque también dentro de esta información existe el uso de suelo, ustedes podrán ver el banner,
no estoy entrando a moverle la cartografía porque se va a alentar todo el proceso y tengo el temor de que pueda perder la comunicación con ustedes. Entonces, pudieran ustedes picar, aquí tiene el uso de suelo y va a aparecer, dependiendo de la planificación urbana y de que exista un programa de desarrollo urbano para la zona que ustedes están consultando, aquí les va a aparecer el uso de suelo que corresponde de acuerdo a los instrumentos de planeación urbana. Ese es un uso multifinalitario del catastro. La información de planeación urbana no pertenece a catastro. Nosotros no actualizamos esa información, solamente la mostramos. Y como solamente la mostramos, la oficialidad de la información es hasta que ustedes obtienen un informe de uso de suelo o un dictamen de uso de suelo. Esa es la información oficial. Lo que nosotros mostramos es lo que tenemos en los planes o programas o de acuerdo a los avisos que nos envían las secretarías del ayuntamiento respecto a los cambios de uso de suelo que sean aprobados por los ayuntamientos. Entonces, esa información la plasmamos en la cartografía y ustedes la pueden consultar. Por lo menos es una forma de tener información sobre los predios. Probablemente sea necesario que tengamos más información sobre los predios. Por ejemplo, sería bueno que en esta infraestructura de datos espaciales tuviéramos las licencias de funcionamiento que han autorizado los municipios para un predio en específico, para tener la información de dónde están los giros que nos interesan. Ese sería un uso multifinalitario. No lo tenemos, pero el objetivo sería que así estuviera. Catastro no le daría mantenimiento a ese dato. Ese dato le corresponde al área municipal correspondiente, pero así le vamos incorporando datos a esta cartografía para que podamos conocer, se conozca el predio, los derechos y obligaciones inherentes al predio. Hasta ahí es la información que podemos tener. Y respecto al derecho de propiedad, como les decía, pues estamos viendo que está inscrito en el registro público. Ya nada más faltaría consultar en el registro público si hay otros derechos reales que estén inscritos en ese bien inmueble. Pero es una ayuda para el trabajo cotidiano que ustedes realizan. Entre más podamos nosotros incorporar información, sería ideal. Se me ocurre en este momento, por ejemplo, que si pudiéramos con ustedes, con profesionales inmobiliarios, saber exactamente en esta misma cartografía qué inmueble está en un proceso de promoción con alguno de ustedes, que pudieran picarle aquí y que pudieran enterarse qué empresa, qué profesional inmobiliario lo está llevando. Esto podría incorporarse a la cartografía catastral y, como les decía, estaríamos construyendo la información. Esa información no es de nosotros, ni siquiera validamos que sea así, nos la proporcionó una asociación de profesionales inmobiliarios que nos da la información para que se muestre y que todos podamos ver lo que está sucediendo sobre un bien inmueble. Esto nada más ocurriendo en este momento, un uso potencial de la cartografía y de la información catastral. Muy bien, tiene toda la potencialidad. Los invito a que la exploren, tanto la página de Catastro como toda la página de Catastro, como que también exploren la cartografía catastral. Y en ese sentido puedan ustedes tener dudas sobre el funcionamiento, y en una sesión posterior nos ponemos de acuerdo con Ivonne, con Gabriel, con Ángeles para mostrarles el funcionamiento a través de los expertos de Catastro. Bien, también dentro de los temas que no pudimos tocar la sesión pasada, es un poco sobre uno de las facultades que tiene el Catastro del Estado respecto a los avalúos de tipo hacendario.
y vamos a tratar de resolver cualquier duda que tengan respecto al tema de los avalúos hacendarios. Les comento que la Dirección de Catastro, de acuerdo a la Ley de Evaluación Hacendaria para el Estado de Querétaro, la Dirección de Catastro es el órgano técnico que norma la actividad de los valuadores, que les denominamos hacendarios, pero son valuadores con nombramiento emitido por el Ejecutivo del Estado, y estos valuadores están habilitados para hacer avalúos que afectan la hacienda pública. Ahorita hablaremos un poquito más de ellos y de cuál es el fundamento de su actividad y por qué Catastro está interesado en esta figura de evaluadores, porque somos el ente normativo y de supervisión y vigilancia de las actividades de estos evaluadores hacendarios, tratando de proteger la hacienda pública, pero también tratando de proteger a la ciudadanía para que la actividad de los evaluadores sea proporcional, resulte en tributos proporcionales y equitativos, como lo señala nuestra Constitución. Para entrar un poquito en este tema, me gustaría pormenorizar un poco la gran diferencia que existe en la evaluación inmobiliaria, los 3 ámbitos, más bien 4 ámbitos de la evaluación inmobiliaria, para entender qué hacen los valuadores y de cuáles valuadores nos estamos refiriendo. La actividad valuatoria es muy completa. No solo se evalúan bienes inmuebles, se evalúan todos los tipos de bienes, tanto bienes tangibles como serían los bienes inmuebles, como bienes intangibles como sería una marca. Es decir, el ejercicio evaluatorio, los profesionales de la evaluación pueden dedicarse a la evaluación inmobiliaria, a la evaluación agropecuaria, a la evaluación de maquinarias y equipos, a la evaluación de negocios en marcha, a la evaluación de empresas, a la valoración de activos medioambientales, a la evaluación de intangibles, etcétera, inclusive la valoración del daño moral en algunos casos. Entonces, todo aquello que pueda ser estimado en dinero es un trabajo del evaluador. Pero para nuestro ámbito de trabajo, que son los inmuebles, nos interesa la evaluación inmobiliaria, evaluación de los bienes inmuebles. Existen 4 ámbitos en los que un evaluador inmobiliario puede trabajar. El primero es en la consultoría. Este trabajo de consultoría, lo único que requiere es la credibilidad. Normalmente, cuando nosotros acudimos con un médico, no le pedimos que esté registrado en el sistema nacional de salud, sino simplemente que tenga su cédula profesional, porque voy a escuchar de él un diagnóstico profesional y no requiero que tenga un reconocimiento, como por ejemplo sería el caso de un agente aduanal, que requiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del sistema de administración tributaria, le otorgue un reconocimiento como agente aduanal, o como un contador certificado, que requiere también la certificación para ejercer su actividad, y que el documento que ellos expidan esté reconocido por la autoridad fiscal correspondiente. Entonces, en el caso de la consultoría, nosotros no le pedimos al evaluador que tenga ningún tipo de registro. Lo único que le pedimos es: necesito que tengas tu cédula de especialista o de posgrado, de cualquier posgrado superior en materia de evaluación, para creerte que conoces del ámbito. Pero inclusive a veces ni eso le pedimos, ¿no? Con que sea ingeniero o arquitecto, a veces creemos que sí tienen las capacidades. Aquí lo que les recomiendo es que si requieren avalúos de consultoría, por lo menos exijan que tenga su cédula profesional de evaluador o de especialista en evaluación, pero en específico que sea especialista en evaluación inmobiliaria.
porque es lo mismo que para los médicos, pues todos conocen de medicina, pero unos son especialistas en ginecología, urología, pediatría, etcétera. Y bueno, si tengo un problema de riñones y voy a ver a un cardiólogo, pues creo que me voy a equivocar en el diagnóstico o el médico, si es muy profesional, me va a decir, no, no soy especialista en ello, te puedo hacer una revisión, pero te voy a referir hacia un especialista. La evaluación es igual. Si eres un evaluador inmobiliario, entonces puedes hacer avalúos inmobiliarios con responsabilidad profesional. Normalmente los avalúos de consultoría nos sirven para tomar decisiones, es decir, para conocer cuál es el valor de un bien y con este valor de un bien poder tomar la decisión de en cuánto ofertarlo o si sí aceptar o no aceptar una oferta sobre un bien inmueble. Este avalúo, como les reitero, no requiere más que el evaluador tenga la habilitación que le da su cédula profesional de especialista en evaluación inmobiliaria o de maestro en evaluación inmobiliaria correspondiente. Entonces, solo sirve este avalúo de consultoría para orientar la compra o venta de bienes inmuebles. Coloquialmente lo conocen como un avalúo comercial. Como ustedes son profesionales inmobiliarios, sí me gustaría aclarar. El avalúo no es comercial porque se haga por un evaluador independiente. Le llamamos comercial porque lo que estamos buscando es el valor comercial del bien. Pero todos los avalúos, los 4 que vamos a ver, buscan el valor comercial. Entonces, en realidad, este es un avalúo de consultoría, no un avalúo comercial. Es un avalúo que me sirve para tomar decisiones y solo para eso. El segundo ámbito es el de las controversias judiciales. Cuando un bien inmueble se encuentra dentro de una controversia judicial, sea porque fue embargado, sea porque es objeto de una controversia, cualquier tipo de controversia judicial en general, normalmente en esa controversia judicial el juez le pide, cuando se ofrece como una prueba el avalúo, el juez le pide que cada una de las partes, tanto demandado como actor, presenten, nombren un avalúo y presenten un avalúo. Aquí volvemos a obtener un valor comercial y ahorita hablamos un poquito más del valor comercial y sobre todo de diferenciarlo del precio y del costo. Entonces, y del valor catastral, que ese es el punto. Entonces, en las controversias judiciales, el juez le pide que cada parte nombre a un evaluador. A veces, ante la negativa de una de las partes de nombrar evaluador, el juez lo nombra en rebeldía y lo nombra de un listado de evaluadores que tiene registrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Tiene un padrón de evaluadores y de ese padrón el juez nombra a uno y con ese es el que defiende a la parte. O cuando la diferencia entre cada uno de los avalúos que se presentan por las partes es muy alta, el juez puede nombrar a un perito tercero, a un evaluador tercero. Todavía aquí en las controversias judiciales le llamamos peritos evaluadores, porque así lo señala la normatividad civil y la normatividad mercantil. Entonces, normalmente aquí el juez nombra o las partes nombran a un evaluador para que sea nombrado como perito designado en rebeldía o tercero. Necesito estar en el padrón. Para ser nombrado por las partes no necesito estar en ningún padrón, basta que la parte me designe como evaluador. Pero ya empezamos a ver aquí la necesidad de que el perito, además de su cédula, esté registrado en un padrón. Para ser nombrado tercero en discordia o ser nombrado en rebeldía de una de las partes, necesito estar en el padrón del Tribunal Superior de Justicia, ante el cual no solo tengo que acreditar que tengo mi cédula, sino también que tengo experiencia
y que esa experiencia fue validada y fui por la judicatura del Poder Judicial, fui aceptado como evaluador en este padrón. Este es el tercer ámbito. A lo mejor este es el que está un poquito más alejado de la actividad que ustedes realizan. Pero una parte que sí es común y que ustedes conocen es el avalúo para crédito garantizado, que es el avalúo que se realiza cuando la operación inmobiliaria implica el otorgamiento de una hipoteca, un crédito garantizado con un bien inmueble, una hipoteca. De acuerdo a la ley para el otorgamiento de crédito, de transparencia para el otorgamiento de crédito garantizado, aquí interviene un avalúo realizado por una sociedad mercantil denominada normalmente unidad de evaluación. Y esta unidad de evaluación puede tener nombre de banco sin que sea necesariamente un banco. Es una unidad de evaluación, a veces son parte de un grupo que entre ellos incluye la unidad de evaluación, pero también incluye un banco, y estas son las unidades de evaluación. En Infonavit, que también otorga créditos garantizados, ISSSTE, que otorga créditos garantizados, requieren la elaboración de un avalúo bajo estas circunstancias, a través de una unidad de evaluación. Aquí los evaluadores se inscriben, pues son registrados ante la Sociedad Hipotecaria Federal, es decir, otra vez, además de su cédula de evaluador, aquí requieren que la Sociedad Hipotecaria Federal, primero, que una unidad de evaluación los proponga y los inscriba en la Sociedad Hipotecaria Federal, ya sea como evaluador o como controlador. En este caso, el controlador en realidad es un supervisor de los avalúos, y ambos evaluadores son responsables, lo firman dos evaluadores, uno en su calidad de quien elabora el avalúo, y el otro es quien hace las funciones de supervisión por parte de la unidad de evaluación, y le llamamos controlador. Este es otro ámbito de la evaluación inmobiliaria. Y finalmente la evaluación hacendaria. Me disculpo por la lámina, no me fijé que estaba desactualizada. En realidad ya no son evaluadores fiscales, sino evaluadores hacendarios, evaluadores para hacienda pública. En este caso, el evaluador profesional, para hacer avalúos que afectan la hacienda pública municipal, estatal o en su caso federal, por los impuestos que están relacionados, no solo requiere tener su cédula de licenciatura como ingeniero o arquitecto, sino también requiere su cédula profesional como especialista en evaluación inmobiliaria o como maestro en evaluación inmobiliaria o en evaluación en general. Y entonces, con esos requisitos, más experiencia, más el acreditar que está domiciliado aquí en Querétaro, entonces se le puede otorgar el nombramiento como evaluador hacendario, de acuerdo a la ley de evaluación inmobiliaria. Él también busca el valor comercial. La gran diferencia, es decir, los cuatro ámbitos, el valor que busca el evaluador es el valor comercial. Este valor comercial que buscan los tres avalúos hace que normalmente los valores deben de coincidir, deberían de coincidir. Si los evaluadores hicieran el trabajo de manera correcta, deberían, con pequeñas diferencias, porque la evaluación es una estimación, no es determinística. O sea, el valor que estima un evaluador no necesariamente va a ser igual al que estime otro evaluador, pero si hacen bien su trabajo y lo hacen profesionalmente, no debe haber gran diferencia entre un avalúo y otro. Todos buscan el valor. Y aquí creo que vale la pena que entremos en este tema de la diferencia entre precio, costo y valor. En este caso, creo que el más fácil de definir el concepto de costo, pues es la suma de todos los egresos que tengo que realizar
para construir algo o para producir algo. Si quiero construir una casa, pues todos los egresos de mano de obra, de materiales, de maquinaria y equipo, de administración, inclusive, si fuera el caso, del pago de algunos derechos, etcétera, pues todos esos costos, todos esos egresos que necesito se convierten en el costo. Es decir, ¿cuánto me cuesta una casa? Pues una casa me cuesta construirla 2 millones de pesos y es la suma de todos los egresos que hago para construirla. Y normalmente, pues con presupuestos podemos obtener los costos. Aquí hay algo muy complicado. El suelo, el suelo urbano, el suelo rural, no se puede reproducir, es decir, yo no puedo construir suelo. Por lo tanto, el suelo no es costeable. No podemos obtener el costo del suelo, solo de las edificaciones. Pero ese es el costo. Producir un coche tiene un costo, pero el costo de producir un coche no es el precio. Ahora, en el trabajo que ustedes realizan están en constante contacto con el siguiente concepto, que es el precio. El precio es la cantidad monetaria que un vendedor oferta su inmueble. Este sería un precio de oferta. O también puede ser un precio de compra, cuando un comprador oferta también una cantidad por comprar un bien inmueble. Pero en realidad el precio se construye al momento de que se llega a un acuerdo sobre la cantidad monetaria en la que se va a hacer la transacción de la operación de compraventa. Y ese precio es esa cantidad pactada. Entonces ustedes en su trabajo cotidiano están en contacto con precios, no con valores, sino con precios de los bienes inmuebles. Normalmente tienen en primera instancia el precio de oferta. La persona que enajena siempre va a ofertar su inmueble o su casa, su vivienda, la va a ofertar en una cantidad monetaria y ese es el precio de oferta. Cuando un comprador interesado llega a un acuerdo, este precio de oferta se convierte en el precio de la operación. Sigue siendo un precio. Ingeniero. Sí. Un favor, por aquí nos están comentando que les gustaría mucho ver la presentación. Se sigue compartiendo la cartografía. Ya les hice llegar el link a través del chat para que puedan consultar la página sobre la cartografía. No sé si pudiéramos compartir la presentación. A ver, yo creía que teníamos la presentación. A ver, perdón. No se preocupen. Listo. Listo. Gracias. Sí, perdón sobre no sabía que no se estaba compartiendo esta presentación. Les comentaba sobre el precio y el costo. Entonces, ustedes conocen el precio. Cuando un precio de un bien inmueble o de bienes inmuebles parecidos se repite muchas veces, esto se convierte en valor de mercado. Y ese es el trabajo de los valuadores. En función de los precios que ellos consultan en el mercado, con algunas técnicas estadísticas, matemáticas, convierten el conjunto de precios, lo convierten en valor. En general, la definición de valor comercial sería el precio en términos monetarios más alto que alcanzaría un bien inmueble expuesto en el mercado un tiempo razonable, con un comprador y un vendedor perfectamente enterados de las características del bien y sin compulsión de comprar o vender. Pueden dar, mis colegas valuadores pueden darles muchas definiciones de valor comercial, pero en esencia todos tienen estas características. Primero, es la cantidad más grande en términos monetarios que atraería un bien expuesto en el mercado un tiempo razonable.
Y ustedes, como profesionales inmobiliarios, van a entender de inmediato esta característica de tiempo razonable. Si estoy vendiendo una casa con un valor de 20 millones de pesos, mi mercado es muy pequeño. Entonces, el tiempo razonable para estar expuesta en el mercado puede ser de 6 meses a 1 año y medio para encontrar un comprador dispuesto a comprar ese bien. Pero si estoy vendiendo una casa de 1,5 millones de pesos, a lo mejor un tiempo razonable de exposición al mercado sería 3 meses para poder concretar la venta de una casa. Entonces, el tiempo razonable no es un tiempo razonable igual para cualquier tipo de bien, sino el tiempo razonable, no sé, si quisiera vender el estadio de Corregidora, que no se puede vender porque es del Estado, pero si quisiera vender un estadio, seguramente mi tiempo de exposición en el mercado podría ser hasta 5 años para poder encontrar un comprador de estadios que le interese ese bien. Entonces, un tiempo razonable en función del tipo de bien de que se trate. Después, bueno, habría que aclarar también por qué es un tiempo razonable. Imagínense que un bien inmueble lo saco yo al mercado y a los 3 días tengo 5 o 6 o 7 u 8 ofertas de compra, empiezo a intuir que lo oferté muy barato. Entonces, los bienes inmuebles que se compran muy rápido, podemos intuir que el precio ofertado probablemente sea muy bajo y por eso encontramos compradores de inmediato. El caso contrario también es cierto. Puedo ofertar un bien durante mucho tiempo y entonces cuando pase ese largo tiempo, quiere decir que mi oferta de venta es tan alta que no he encontrado un comprador. Por eso hablamos de tiempo razonable. Posteriormente, la definición me dice, no solo debe estar expuesto un tiempo razonable en el mercado, sino con un comprador y un vendedor perfectamente enterados de las características del bien inmueble. A veces cuando nosotros no somos conocedores de lo que compramos, nos parece que compramos una ganga cuando en realidad nos engañaron. El ejemplo que le pongo a mis alumnos normalmente es que si heredo un reloj Rolex y yo no soy experto en Rolex y voy con un joyero y que él sí es experto, a lo mejor mi Rolex, su precio en el que lo debo de vender es de 2 millones de pesos, pero se lo llevo al joyero y me dice que mi reloj vale 15,000 pesos, pero como es cuate me va a dar 10, y a mí me parece una excelente oferta porque no tengo ni idea de qué se trata ese reloj. Y entonces lo voy a vender en 10,000 pesos cuando vale a lo mejor 800, 900, 1,000,000, 2 millones de pesos. Pero como yo desconozco las características del bien, pues lo vendo en un precio mínimo. O desconozco tanto las características que pago más por algo que no era un precio adecuado. Entonces, por eso se exige que el trabajo del valuador sea estimar el valor en función de un comprador y un vendedor perfectamente enterados, sin compulsión de comprar o vender, que el comprador y el vendedor no tengan compulsión, es decir, no tengan la urgencia. Cuando ustedes promueven un bien inmueble para su venta y saben que su vendedor es una persona que tiene una urgencia por obtener liquidez, y entonces él sabe que puede obtener un precio más alto por su bien en el mercado si espera un tiempo razonable para encontrar un comprador, pero él dice, no, yo quiero liquidez, entonces lo voy a ofertar en un precio muy por debajo de lo que podría obtener si me esperara, pero yo necesito el dinero, lo necesito por una urgencia médica, lo necesito por una urgencia económica, lo necesito por cualquier circunstancia, me urge liquidez y estoy dispuesto a ofertar un precio más bajo. Ahora, el caso contrario también se presenta. Alguien les dice, oye, quiero comprarle a mi vecino mi bodega, mi planta industrial, la necesito expandir y al lado de mi inmueble hay un terreno que no sé si se esté vendiendo, pero a mí me interesa porque quiero expandirme y la única forma de expandirme es ese terreno.
y entonces estoy dispuesto a ofertar en compra por ese terreno más de lo que podría obtener el propietario, porque él sabe que es el único terreno y entonces el precio se va a ir muy alto y entonces no sería valor, son precios. Esta explicación, que creo que la mayoría de ustedes la conoce, pone en el ámbito de decirles, bueno, es que los precios cuando se repiten estadísticamente de forma significativa en el tiempo, se convierten en valores, pero los precios per se no son valores, hay que interpretarlos y hay que sacar todos estos atípicos donde se vendió en un precio muy bajo, donde se compró en un precio muy alto, donde fue en una subasta judicial, por ejemplo, se adquirió en un precio muy bajo porque fue subastado. Todos esos atípicos el evaluador no los tiene que tomar en cuenta. Solo aquellos que se mantienen dentro de una normalidad estadística son los que toma en cuenta para construir su valor comercial basado principalmente en el mercado inmobiliario. Como verán ustedes, los valuadores somos dependientes de la información que ustedes manejan. Ustedes manejan los precios, ustedes conocen los precios y ya seguramente se habrán cansado de que algunos de mis colegas valuadores les llame para preguntarles los precios, porque ustedes son la fuente de información. Lo que publican en los medios que tienen al alcance sobre precios, con eso los valuadores construyen sus valores. Son una parte importante. La información que ustedes manejan es fundamental para el trabajo de los valuadores. Ese es el trabajo de los valuadores, de los de consultoría, de los de controversia judicial, de los de crédito garantizado y de los valuadores hacendarios. Todos ellos lo que buscan es el valor comercial del bien. En el caso del avalúo hacendario es principalmente para el pago de impuestos y derechos relacionados con las transacciones inmobiliarias, las operaciones de compraventa inmobiliarias, que es un trabajo cotidiano. Es decir, ustedes pueden contratar a un valuador hacendario y él es capaz probablemente de hacer un avalúo de consultoría, un avalúo para juzgados, un avalúo para crédito garantizado o un avalúo hacendario, siempre y cuando para estos últimos tenga los nombramientos adecuados para hacer ese trabajo. En general, con el trabajo que ustedes desarrollan, creo que el evaluador hacendario es el que tiene más contacto con su trabajo. Sí, perdón, Ángeles. No se preocupe, al contrario. Para darle continuidad ahí a la diapositiva, está fija, no la ha cambiado. No, ahorita la entonces, mucho de lo que está informando es muy interesante, no coincide con lo que estamos viendo en pantalla. Listo. Vamos a cambiarla. Porque, como les decía, es que no estaba en la lámina lo que expliqué sobre precio, costo y valor, no estaba en la lámina. Y era solo introductorio para el tema del valuador hacendario. El valuador hacendario, entonces, de acuerdo a la ley de evaluación hacendaria, es una figura que no existe en otras entidades de la República tal como la tenemos aquí. Somos el Estado de la República que más hemos trabajado en profesionalizar y normar la actividad inmobiliaria. Y ustedes son un claro ejemplo con la ley correspondiente, donde trata de profesionalizar el trabajo de los profesionales inmobiliarios y normar cómo acceder a estar en un registro. La ley de evaluación inmobiliaria para el Estado de Querétaro busca normar solo los avalúos hacendarios. Los avalúos para crédito garantizado tienen su propia norma jurídica, los avalúos para juzgados pues están inmersos en la diferente normatividad judicial que corresponda, civil, mercantil,
administrativa o la que sea, pero tienen su propia normatividad, y los de consultoría, que les repito, no requieren ningún tipo de registro más que su cédula para que alguien crea en el trabajo, tenga la credibilidad del trabajo del evaluador. Pero bueno, me quiero enfocar al que le corresponde vigilar a catastro, y es el evaluador hacendario. El evaluador hacendario, de acuerdo a la definición de la ley, es el profesionista de las ramas de la ingeniería civil o la arquitectura que determina, y quiero hacer énfasis, el valor comercial para fines hacendarios. Es decir, el evaluador hacendario no busca el valor fiscal. El valor fiscal no existe. Existe el valor comercial para efectos de hacienda pública, y es igual que el que obtendría un evaluador de consultoría o más o menos similar. Para ello debe de contar con un nombramiento expedido en términos de la Ley de Evaluación Inmobiliaria para el Estado de Querétaro. Actualmente tenemos aproximadamente 63 evaluadores que tienen el nombramiento correspondiente, 63 evaluadores en activo para realizar esta actividad, porque la propia ley dice que se dará un nombramiento por cada 30,000 habitantes en el estado de Querétaro. Es un nombramiento que los habilita y les da la naturaleza de auxiliar de la administración pública estatal y municipal. Les decía que estos evaluadores ya no les llamamos evaluadores fiscales, porque ahora los avalúos que realizan estos profesionales afectan toda la hacienda pública. Y la hacienda pública, nada más como referencia, está compuesta por los ingresos, las propiedades y los gastos. Es decir, los evaluadores hacendarios pueden hacer avalúos relacionados con los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos de la hacienda pública? Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Y en cada uno de ellos probablemente se requiere un avalúo. En el caso de los impuestos, los evaluadores pueden hacer avalúos para el impuesto sobre traslado dominio, para el impuesto por subdivisión, para el impuesto por fusión. En el caso de los derechos, pueden hacer un avalúo para el pago de los derechos de inscripción en el registro público, para el pago de ciertos derechos por la autorización de un desarrollo inmobiliario, etc. Entonces, el avalúo, cuando afecta a la hacienda pública, se convierte en un evaluador hacendario. Es decir, si está relacionado con el impuesto sobre traslado dominio, con el impuesto por fusión, con el impuesto por subdivisión, se convierte en un avalúo hacendario y requiere el nombramiento para poder ejecutar este avalúo. Pero también hay productos y aprovechamientos que podrían estar relacionados. No es el caso actualmente en Querétaro que algunos productos y aprovechamientos estén relacionados, salvo el caso, por ejemplo, del arrendamiento de bienes inmuebles que pertenecen al Estado o al municipio. Si un bien inmueble que es propiedad del Estado o del municipio se necesita poner en renta, para saber cuánto tiene que cobrar de renta, sería un documento técnico que le denominamos para la obtención una justipreciación de renta, y este documento técnico de justipreciación de renta lo tiene que hacer un evaluador hacendario, porque afecta a la hacienda pública. También, si un bien ya relacionados ahora con los egresos, con los gastos, cuando tengo que pagar una indemnización porque afecté un bien inmueble, el evaluador que tiene que hacer el trabajo es un evaluador hacendario, un evaluador porque el pago de dinero público, pago de hacienda pública, afecta a la hacienda pública y se requiere que el profesional de la evaluación inmobiliaria tenga el nombramiento. Por eso son evaluadores hacendarios, por eso dejaron de ser fiscales, porque la parte fiscal solo se refiere a los ingresos.
no hacía los egresos, como es el caso que estamos revisando o que estamos comentando. Aquí vale la pena también señalar que normalmente le llamamos avalúo al documento, pero realmente el avalúo no es el documento, el avalúo es el proceso para estimar el valor de un bien. El documento es el reporte del avalúo. Es coloquial que todos digamos, oye, entrégame el avalúo y me entregan un documento y nosotros le llamamos avalúo. No está mal, pero no es técnicamente correcto. Me están entregando el reporte del avalúo. El avalúo fue el proceso que realizó el evaluador para llegar a estimar el valor de un bien. Entonces, en esta actividad cotidiana de los evaluadores, como afectan la hacienda pública y la hacienda pública es de interés de todos nosotros, la Ley de Evaluación del Estado de Querétaro le otorga facultades al Catastro del Estado para que vigile el desempeño de estos evaluadores. Por eso, en esto de catastro inmobiliario me estoy metiendo en este dilema y en este tema de tratar de platicar con ustedes los diferentes trabajos de los evaluadores, porque Catastro no vigila el trabajo de todos los 4 ámbitos de la evaluación inmobiliaria, solo el último, la evaluación hacendaria. Y en esta evaluación hacendaria nosotros vigilamos el desempeño de los evaluadores en el ejercicio de sus funciones. Es decir, el evaluador, y creo que algunos de mis colegas evaluadores hacendarios seguramente se los ha comentado cuando ustedes le dicen, oye, tu valor quedó muy alto respecto al precio en el que se pactó la operación de compra-venta, seguramente el evaluador es que no puedo bajarlo porque Catastro me va a revisar y entonces Catastro me va a sancionar si yo lo bajo. Es parcialmente cierto. Sí los vamos a revisar, pero no necesariamente los vamos a sancionar. Porque si el evaluador hace bien su trabajo y tiene los fundamentos técnicos necesarios para justificar el valor que él estimó, no va a tener ningún problema. Catastro no les dice qué valor ponerle a los avalúos, solamente les dice, a ver, si me vas a poner un valor por debajo del valor catastral, nada más justifícalo. Yo utilizo el valor catastral como un fiel de la balanza, es decir, a partir de si me evalúas por debajo del valor catastral, de inmediato implica que te voy a revisar, porque algo no me suena claro que siendo el valor catastral un valor normalmente por debajo del valor comercial de los bienes, no me suena que tu valor haya quedado por debajo, pero eso no quiere decir que te vaya a sancionar, solamente voy a revisar y en su caso, si con lo que tú pusiste en tu reporte de avalúo me justificas cómo llegaste a la estimación del valor, ya ni siquiera te llamo. Pero si encuentro que lo pusiste muy por debajo y no entiendo cómo llegaste a eso, te voy a llamar a cuentas y te voy a pedir que me expliques cómo lo obtuviste. Si me convences o convences a una comisión técnica del Consejo de Evaluadores, entonces probablemente no sea sancionado. Es decir, a lo que quiero llegar es que los evaluadores hacendarios, que son evaluadores profesionales también, si algún evaluador hacendario les dice es que no puedo moverme del valor catastral, ese evaluador no está trabajando profesionalmente. Él puede hacer su trabajo de manera independiente a lo que haya determinado Catastro. Y en un momento más abordamos el tema del valor catastral. ¿Y por qué? Porque el valor catastral no puede ser la referencia para el pago de los impuestos inmobiliarios, salvo el predial. También nosotros necesitamos expedirles las normas técnicas bajo las cuales trabajan los evaluadores y lo que estamos trabajando, que esperemos que para finales de este año ya estemos trabajando con avalúos electrónicos, es decir, implementar procesos y medios electrónicos para la elaboración y expedición de avalúos. Y ya si fuera el caso, los evaluadores hacendarios están muy vigilados, eso lo tengo que reconocer, y están sujetos a 3 tipos de responsabilidades.
La primera es una responsabilidad fiscal, es decir, si se determina que el evaluador hizo mal su trabajo y que con ello la hacienda pública recibió menos impuestos de los que debería de recibir, el evaluador es responsable de esas diferencias y el municipio correspondiente le va a exigir el pago de esa diferencia, no al propietario, no al notario, no a ninguno de los actores, al evaluador. El evaluador le va a decir, el contribuyente pagó menos impuestos porque tú hiciste mal tu trabajo y por lo tanto la diferencia de impuestos con un avalúo de contraste que hace catastro es tu responsabilidad y tú lo pagas. Esa es una responsabilidad fiscal. De manera subsidiaria el evaluador va a hacerlo. Si el evaluador no tiene con qué pagar, entonces la hacienda pública municipal se va a ir contra el contribuyente principal, seguramente, que sería el propietario, el adquirente del bien inmueble. La segunda responsabilidad es una responsabilidad administrativa. Si hiciste mal tu trabajo, te voy a amonestar, te voy a multar, o en un caso extremo, te voy a cancelar tu registro. Esas serían las sanciones administrativas a las que está sujeto el evaluador. Pero también existe la responsabilidad penal. La responsabilidad penal se configuraría, todos ustedes saben que en tratándose de impuestos, sobre todo impuestos federales, está contemplado que cuando se realizan maquinaciones para que los impuestos sean pagados de manera inadecuada, es decir, con menores cantidades, voy a ponerles el ejemplo más claro. Si el evaluador hace el avalúo de un bien inmueble que tiene una parte que es de uso comercial y la omite, ya sea porque lo hace de manera unilateral o lo hace en contubernio con el adquirente, con el vendedor, con el profesional inmobiliario, con todas las personas, eso es un fraude fiscal. O sea, se trató de ocultar, hacer maquinaciones para evitar el pago de un impuesto. Se convierte en fraude fiscal y el fraude fiscal tiene un componente penal. Y recuerden que últimamente algunos de estos delitos fiscales son calificados inclusive como delincuencia organizada, que implican la extinción de dominio, el embargo de los bienes, la congelación de cuentas, etcétera. Entonces, un evaluador está sujeto a esta posibilidad. Entonces, no es menor que un evaluador se invente, en un avalúo, se invente mejoras al terreno para pagar menos ICR, que omita construcciones de tipo comercial para evitar pagar el IVA, porque empezamos a entrar no solo en el fraude fiscal respecto a impuestos locales, sino impuestos federales que tienen un componente de riesgo mayor. Y bueno, en este caso lo pongo sobre la mesa porque los evaluadores están expuestos a eso. Pero bueno, ya entrándose en la investigación, pues el evaluador también puede señalar quién le pidió que hiciera eso, ¿no? Y las responsabilidades empiezan a ampliarse hacia quienes participaron en esta. Pero bueno, esto que les comento seguramente se los han comentado en otras de las sesiones respecto a los impuestos o a la parte fiscal en el trabajo que ustedes realizan. Aquí solo quiero aclarar respecto a los evaluadores hacendarios que tienen estas responsabilidades, es decir, el trabajo de un evaluador hacendario, por eso requiere un registro, porque es un trabajo donde está sumamente vigilado y donde nosotros tratamos de que ese evaluador esté siempre trabajando de manera profesional y ética, dentro de su ética profesional, para que no incurra en este tipo de circunstancias y que no afecte a sus clientes con avalúos realizados de manera inadecuada. Por eso se requiere el registro, por eso están vigilados, por eso la existencia del avalúo hacendario
Les decía en la sesión pasada, el martes, que nosotros como Querétaro, como queretanos, estamos muy orgullosos de que somos innovadores y punta de lanza en muchos aspectos de la vida nacional, y este es uno de ellos. Nuestro trabajo en el ámbito inmobiliario está regulado. Probablemente nuestras normas jurídicas no son perfectas, porque ninguna norma jurídica lo es, todas son perfectibles, pero podemos entender que si tenemos las normas jurídicas, pues ya avanzamos, y si estas normas jurídicas las vamos actualizando, las vamos incorporando a la modernidad, a las nuevas técnicas que se van presentando a nivel mundial, pues siempre vamos a ser innovadores en Querétaro. Estas son las facultades de la Dirección de Catastro para los evaluadores. Me gustaría, déjenme cambiar la lámina. Por ahí les recordamos a nuestros participantes que si tienen alguna pregunta que hacer, con gusto a través del chat, y se la hacemos llegar al ingeniero para que pueda responderles. ¿Sí se ve la lámina actual sobre evaluación hacendaria inmobiliaria? Sí, así es. Ok. Bien, les comentaba que en Querétaro utilizamos al evaluador hacendario. Y aquí creo que es pertinente que entremos en el tema del valor catastral. Catastro, por definición, y como lo veíamos en las láminas de la sesión pasada, Catastro tiene dentro de sus datos un dato que le denominamos el valor catastral. Es una estimación del valor del bien. ¿Cuál es la diferencia con el valor catastral y el valor comercial de un bien? Pues todo depende del trabajo previo para llegar al valor catastral. Nosotros en el trabajo cotidiano que realizamos en Catastro, obtenemos las características de los bienes, superficie de terreno, superficie de construcción, tipos de construcción, etcétera, y con base en eso, aplicándolo sobre las tablas de valores unitarios de suelo que nos aprueba la legislatura, que proponen los ayuntamientos a la legislatura y que aprueba la legislatura cada año, con esos valores unitarios de suelo y construcción, que se publican normalmente en el mes de diciembre de cada año, que seguramente la mayoría de ustedes conoce, y si no los conoce, también les hago llegar las ligas al periódico oficial, donde ustedes pueden bajar las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para terrenos, para predios urbanos, para predios rústicos y por tipos de construcción. Con esos valores Catastro calcula el valor catastral. A este ejercicio de utilizar las tablas con los datos de Catastro para estimar un valor catastral de los bienes es un proceso que le llamamos valuación masiva. Es decir, valuamos muchos inmuebles con los datos que tenemos y con los datos que nos aprueba la legislatura del Estado. ¿Qué tan preciso es el valor catastral respecto al valor comercial? Pues depende si los ayuntamientos toman en cuenta el trabajo técnico que realiza previamente Catastro en conjunto con los valuadores, pero principalmente tengo que reconocer es trabajo de los valuadores hacendarios. Ellos desde el mes de mayo prácticamente, es decir, ya deberíamos de empezar este trabajo, que lo vamos a tener que hacer, este año lo vamos a tener que hacer más rápido que en otras circunstancias. Trabaja con los datos que ustedes están manejando, de los precios, de las ofertas. Con esos trabajan y construyen una propuesta, un proyecto, primero un anteproyecto, después un proyecto, y este proyecto es el que Catastro le envía a cada ayuntamiento y le dice, oye, de acuerdo a cómo se está moviendo el mercado, estos son los valores unitarios de suelo y los valores de reposición nuevo de las edificaciones, que te propongo
que tú utilices para proponérselas a las legislaturas de los estados. Perdón, a la legislatura del estado. Si el ayuntamiento es un ayuntamiento responsable, pues podría tener algunas dudas que ya sean los evaluadores o catastro les resolvemos respecto a por qué me dices que aquí vale a 3,500 pesos el metro cuadrado. Ya el evaluador o catastro le muestra al cabildo correspondiente, oye, fue en función de que tengo estas 10 operaciones con estos precios de operación, que estadísticamente me dicen que en esa zona se venden 3,500 pesos el metro cuadrado. En base a eso proponemos, pero si el ayuntamiento no toma en cuenta lo que nosotros le enviamos y decide modificarlos, como suele suceder en algunos ayuntamientos que no son tan responsables o son muy irresponsables respecto a no tomar en cuenta un trabajo técnico y convertir el producto en un producto político, pues le proponen a la legislatura del Estado unas tablas que nada tienen que ver con el mercado real. Entonces, ante la pregunta de, pues, ¿qué tanto se parece el valor catastral al valor comercial? Pues les diría que en algunos casos, como municipios, y vamos a poner nada más los ejemplos positivos, como municipios como Querétaro, Corregidora, El Marqués, los municipios metropolitanos, son municipios institucionalmente muy fuertes y muy responsables respecto a sus impuestos inmobiliarios. Y entonces ellos sí toman en cuenta, inclusive ellos cuestionan las tablas, pero cuestionan las tablas porque las confrontan con los impuestos que recibieron en el año pasado respecto a un bien, y entonces nos cuestionan, oye, ¿y por qué aquí propones 3,500 si yo estoy viendo que todas las ventas de los lotes fueron en 4,000? Ya nosotros hacemos la aclaración de por qué, bueno, porque los que tú estás viendo tienen esta característica especial y no se parecen a estos que estamos viendo en específico, etcétera. Pero hay cuestionamientos y ahí ellos aprueban esas tablas normalmente considerando los valores unitarios de suelo comerciales en base a los precios de oferta, y para convertir un precio de oferta en un precio pactado, pues normalmente los evaluadores utilizan un factor de comercialización, es decir, normalmente de cuánto se oferta, en cuánto se pacta, que es un dato que ustedes conocen muy bien y más o menos seguramente ustedes tienen una estimación de los factores de comercialización por tipo de inmueble, donde ustedes saben perfectamente que a lo mejor salimos en 1,000,000 de pesos y se va a vender en 850, se va a vender en 900, y salimos con un sobreprecio porque sabemos que en la operación va a haber una negociación y este factor de comercialización va a afectar ese precio de oferta para convertirlo en un precio de operación. Entonces, con eso trabajan los valuadores y con eso llegamos al valor catastral. Estadísticamente, el valor catastral, en la última medición que realizamos a finales del año pasado, realizamos una estimación y encontramos que la normalidad es que el valor catastral en el estado de Querétaro está en el 89% del valor comercial. Pero este es un dato estadístico. Esto no quiere decir que así se esté comportando. Como se trata de un ejercicio de evaluación masiva, los outliers, los inmuebles atípicos, normalmente su valor catastral está muy por debajo o muy por encima de su valor comercial. La normalidad, una gran cantidad de inmuebles que caen en la normalidad, probablemente anden en ese 87, ese 89% del valor comercial. Pero ya entre más me alejo y los inmuebles se convierten en más atípicos, ya sea por su extensión, por su ubicación o por otra característica que los hace atípicos, pues entonces la referencia al valor comercial se empieza a desaparecer respecto al valor catastral. El valor catastral, entonces, ¿para qué sirve? Pues solo sirve para que el catastro tenga un dato aproximado del valor de un bien, una mera referencia.
Y la ley de Hacienda de los municipios y sus leyes de ingresos señalan, de algunos de los municipios, señalan que el impuesto predial puede ser calculado teniendo como base el valor catastral, pero no es la regla, sino la excepción, porque el impuesto predial se debería de pagar en función del valor declarado mediante un avalúo realizado por el propietario. Realizada la manifestación por el propietario con auxilio del valor estimado por un valuador. Es decir, todos tenemos la posibilidad de llegar al municipio y decirle, aquí está mi valor, avalúo hacendario de mi predio, para que me cobre sobre este valor, el impuesto predial. Esa es la generalidad. Ante la ausencia de esta manifestación, de manera tácita se entiende que el contribuyente del impuesto predial decide que no va a ser un avalúo, que va a pegarse al valor catastral como base gravable de su impuesto. Entonces, el valor catastral es base gravable del impuesto predial cuando el propietario no manifiesta su valor, y entonces el valor catastral se convierte en base gravable del impuesto predial. Pero entonces, este es otro ámbito donde el valuador hacendario también puede actuar, hacer el avalúo para efectos de pago del impuesto predial. Y sé que están pensando, sí, pero pues el valuador me va a cobrar 2,000 pesos de honorarios por hacer el avalúo y el impuesto predial eran 1,500, entonces voy a pagar 1,500 más 2,000 pesos de honorarios para el valuador. Por eso existe la posibilidad de que el contribuyente diga, ¿sabes qué? No quiero hacer un avalúo, me pego al valor catastral. Pero en tratándose de inmuebles de valor importante, a lo mejor no sería descabellado que lo hicieran en función del avalúo hacendario que realice un valuador para pagar el impuesto predial. No sé, me quiero imaginar una planta industrial enorme con muchas naves industriales al interior y de gran extensión, pues a lo mejor para ese contribuyente le conviene pagar los honorarios de un valuador para pagar un impuesto predial más adecuado. Entonces, esta evaluación inmobiliaria de tipo hacendario tiene principalmente estos impuestos que les comentaba hace poco. Puede servir el avalúo hacendario, el valor comercial determinado en un avalúo hacendario, puede servir para el impuesto predial, en esta excepción que les comento, para el impuesto sobre traslado de dominio, conocido en otros ámbitos del país como impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el ISABI, aquí le llamamos traslado de dominio, el impuesto por subdivisión de predios, y en algunos municipios hay un impuesto por fusión, en los derechos de inscripción en el registro público de la propiedad, y en el ámbito federal, el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. En estos dos, el avalúo que presentan para el pago de los impuestos locales también sirve para el pago de los impuestos federales, en este caso el impuesto sobre la renta, ya sea impuesto sobre la renta por enajenación o impuesto sobre la renta por adquisición, bajo las circunstancias que por ahí hemos comentado, si se genera el impuesto sobre la renta por adquisición y el impuesto al valor agregado en tratándose de construcciones no habitacionales, como lo señala la ley del impuesto al valor agregado. Este es el trabajo que realizamos Catastro respecto a los avalúos y la normatividad que ejercemos sobre los valuadores, normatividad y vigilancia sobre el trabajo de los valuadores. Entonces, espero que con todo esto que hemos platicado les quede claro y sea transparente para ustedes todo el ámbito de actuación del catastro, desde la construcción de una infraestructura de datos para conocer los bienes inmuebles, que ahí ustedes intervienen, hasta la vigilancia de los valuadores que intervienen en las operaciones inmobiliarias. Todo esto es el trabajo que realizamos en el catastro y pues creo que con esto podemos concluir esta
esta exposición. Si tienen algunas dudas, con todo gusto las ampliamos o las resolvemos. Muy bien, gracias, ingeniero. Sí, de hecho, sí hay algunas preguntas en el chat. Por aquí les trataremos de ir dando salida en lo que el tiempo nos permita. En base, por ejemplo, ahí alguien me pidió información sobre el link para catastro en la página, se los hicimos llegar, pero alguien está diciendo que necesita para acceso una contraseña para el modo remoto, para trabajar ahorita de manera remota. ¿Qué sucede en este sentido? ¿A dónde puede conseguir esta contraseña de acceso? Ok, en la cartografía no se requiere contraseña. La contraseña la tenemos porque este mismo sistema lo utilizan, por ejemplo, las áreas de desarrollo urbano municipal, y entonces ellos tienen contraseña. La contraseña abre la posibilidad de ver los nombres de los propietarios, por eso ustedes no la requieren. Pueden acceder a la información. En la parte de acceso remoto a la base de datos, esa solo está abierta para notarios y evaluadores, porque otra vez el mismo tema. En el caso de notarios y evaluadores, ambos tienen la naturaleza jurídica de auxiliares de la administración pública en tratándose del ejercicio de sus funciones, y por lo tanto tienen abierto el campo de nombre de propietario, apercibidos de que no pueden hacer mal uso del nombre del propietario. Entonces, ese acceso remoto a la base de datos de catastro no es abierto públicamente, pero vamos a hacer la revisión para poder abrir ese acceso remoto para ustedes, ocultando el nombre del propietario, para profesionales inmobiliarios. Déjenme ese trabajo para hacer más pública y más eficiente la comunicación con el gremio de los profesionales inmobiliarios. Ese lo anoto como un pendiente que esperemos pronto les podamos liberar, que puedan acceder a la base de datos como consulta remota. A la base de Será de datos. mucho Pero la beneficio. cartografía, consultando la cartografía, ahí van a encontrar exactamente lo mismo que encontrarían en la base de datos y con una forma de búsqueda más rápida. Les reitero, exploren la cartografía. Cuando ustedes consultan la información de un predio, les despliegan en el lado derecho las características del predio. Y ahí vienen todas las características del predio que ustedes necesitan. Les reitero, tengo también el compromiso de que una vez que terminen todas estas, o que puedan tener oportunidad, agendamos una capacitación del uso de esta herramienta para que le saquen el mayor provecho posible. Muy bien, ingeniero. Respecto a la cartografía, ¿qué hacer en caso de que al momento de ingresar se accese, se ubique el predio, sin embargo no coincida la información que seguramente se ha dado ya en la cartografía y físicamente? ¿Qué hay que hacer o a dónde me tengo que acercar? Ok, qué bueno que lo tocaron, porque era un tema que les comenté que quería tomar adelante. Cuando iniciamos este proceso de coordinación y de vinculación con el registro público, una de las premisas que tuvimos que establecer es saber que a veces la información documental no coincide con la realidad física. Es más, me atrevo a decir que en la mayoría de los bienes inmuebles, lo que dice la escritura en superficie no es lo que se tiene en el terreno. Pequeñas o grandes variaciones en la superficie existen en los terrenos. También encontramos títulos de propiedad donde están omisos, por ejemplo, un lado de la poligonal, porque hay errores de orientación, porque la poligonal no cierra, porque en vez de poner 10 metros pusieron 1 metro, hay un error de dedo en la descripción de uno de los lados. Encontramos todas estas diferencias y, trabajando de manera conjunta con el registro público de la propiedad, encontramos que hay un producto catastral que no es el deslinde, porque el deslinde tiene un objetivo muy claro de
de señalar los límites de la propiedad de un bien inmueble por parte del propietario, y creamos un producto que se llama plano catastral, el plano catastral de un predio, la ilustración de lo que Catastro tiene como medidas, colindancias y superficie de un terreno. Este plano catastral, obviamente, si no hay conflictos, si no hay afectaciones de derechos de terceros, este plano catastral se protocoliza y corrige cualquier diferencia mientras no afecte derechos de terceros, y disculpen la reiteración porque eso algo que hay reiterado mucho registro público, mientras no afecte derechos de terceros, es decir, no se sobreponga con otro predio, no existe un conflicto de linderos, este plano catastral corrige las deficiencias en el título de propiedad. Este producto catastral, el plano catastral, creo que es la respuesta a esta pregunta. Cuando ustedes requieran que falte una medida en la poligonal descrita en el título de la propiedad, que hay un error de cálculo en la superficie que es muy obvio, ¿no? El terreno mide 100 por 100 y entonces serían 10,000 metros cuadrados y el título de propiedad dice que son 15,000 metros cuadrados, hay un error aritmético. El plano catastral corrige el error aritmético. Si dice que al norte colinda con una calle y fue porque el que describió el predio en este tracto sucesivo que a veces llevan las escrituras de que la descripción del predio viene desde 1915 y lo hemos trasladado en todas las escrituras y a la fecha me dice que colinda al norte con una calle, que nunca existió la calle, que más bien cuando hicieron la primera descripción del bien inmueble, pues no sabían cómo orientarse y creyeron que el sur era el norte y describieron mal las orientaciones. El plano catastral ayuda a corregir las orientaciones. Entonces, cuando no existe concordancia entre la información catastral, la información registral y la realidad física del predio, un plano catastral puede ser el documento que pudiera llevar a buen término. Aquí también en la página de Catastro pueden encontrar cuánto es el pago de derechos por deslindes, por planos catastrales. Ahí está, ustedes pueden encontrar cuánto se paga por derechos, dónde pueden referirse para hacer el cálculo o el estimado de cuánto es el derecho. También les voy a pedir a mi gente que haga una calculadora de derechos. En este momento me parece que podremos incorporar a esta página una calculadora de derechos, es decir, le metamos ciertos datos y nos dé el cálculo de un derecho, nada más para tener un estimado en función del servicio que solicitemos. No lo tienen, pero creo que sería un punto adicional que podríamos incorporar a esta página. Perfecto, ingeniero. Todo siempre a beneficio de todos. Siempre es muy interesante poder obtener datos de primera mano de una forma más fácil. Por aquí nos preguntan, en el municipio de Corregidora aparecen 3 valores en la boleta predial. ¿Sobre esas 3 cifras se basa el valuador? No. Para hacer un evaluador. No, el evaluador tiene que hacer su trabajo independientemente del valor catastral. En realidad solo es una cantidad el valor. Existen 3 cifras, me quiero imaginar, no tengo a la vista ahorita un recibo de impuesto predial del municipio, pero si recuerdan, el impuesto predial en varios municipios del estado se cobra en función de una tarifa progresiva de valores. Esta tarifa progresiva de valores implica como una tarifa de ICR para personas físicas, que si el inmueble vale entre tal y tal rango de valor, entonces paga una cuota fija más una cantidad adicional por cada cantidad que se exceda del límite inferior. Entonces a veces aparecen varias cantidades, pero hay que leer detenidamente el recibo y van a encontrar que este es límite inferior, límite superior, cuota correspondiente, adicional sobre el límite inferior, diferencia. Van a encontrar que son todos estos cálculos que hace el municipio para llegar a cuánto debe de pagar el impuesto predial. Y aprovechando el comentario, les diría, hay que tener mucho cuidado porque a veces
Si ustedes recuerdan, desde el 2008, es decir, desde hace prácticamente 12 años, se ha mantenido en las leyes de ingresos de los municipios y en la ley de Hacienda de los municipios del estado de Querétaro, existe lo que le llamamos el tope al impuesto predial, una disposición que año con año se renueva, donde dice que no importa la actualización de los valores catastrales o las tarifas del impuesto predial, si el inmueble no sufrió ningún cambio físico de uso de suelo o de régimen jurídico, el impuesto predial que causará para el presente ejercicio será el mismo que causó en el ejercicio anterior. A eso es a lo que coloquialmente le conocemos como el tope del predial. Es decir, en algunos municipios van a encontrar que el inmueble debía de pagar 28,000 pesos de predial, pero solo le están cobrando 12,000. Quiere decir que ese impuesto predial está topado. Está topado por esta disposición anual donde topan el predial. Esto es importante que se lo aclaremos a los usuarios, a sus clientes, a los usuarios de catastro, aclararles que se den cuenta de que no están pagando el predial que deberían por este tope del predial. Normalmente están pagando menos, pero cuando hacen un cambio, el predial se destopa y a veces parece que el incremento fue de un 100%, por ejemplo. Y no es que se trate de un incremento del 100%, sino que como estaba topado, el propietario anterior estaba recibiendo el beneficio del tope, pero en cuanto sucedió alguna de las circunstancias que destopan el impuesto predial, de inmediato se actualiza el supuesto y se va a cobrar el impuesto predial respecto al valor prácticamente directo que sale de la tarifa progresiva o con alguna consideración por parte del municipio contemplado en sus leyes de ingresos. Ya no es tan fácil el tema del predial, tiene muchas características específicas y diferencias entre municipio y municipio. Entonces, a veces aparecen 3 valores, pero hay que checar a qué se refieren, porque el valor catastral es único. Solo hay un valor catastral y ustedes lo pueden consultar en esa cartografía, pueden consultar el valor catastral de cada predio y lo van a encontrar ahí perfectamente determinado para el ejercicio administrativo que estamos viendo en este momento. Muy bien, ingeniero. Por aquí hay algunas preguntas, varias encaminadas a la misma idea, sobre si se tiene considerado o su opinión al respecto sobre el alto costo del valor del impuesto al traslado de dominio, que eso es una causa por la que nosotros también vemos un freno un poco a nuestra actividad, ¿no? Ok. Sinceramente, no es un tema catastral, es un tema fiscal municipal. Es una opinión. Sí, es una decisión municipal. Personalmente, no del director de catastro, sino del técnico José Luis Alcántara, les voy a dar mi opinión. Mi opinión es que los impuestos son caros si la sociedad no recibe una retribución por ellos. Entonces, cuando calificamos, oye, el impuesto está muy alto si las autoridades municipales solo reciben el ingreso y lo dispendian de manera inadecuada. Pero si tenemos calidad de vida, pues el impuesto no es alto. El impuesto es el necesario para tener esa calidad de vida. Como sucede en países, no sé, en países de Europa, por ejemplo en Francia, prácticamente de cada euro ganado por un ciudadano francés, 50 centavos son impuestos y los ciudadanos franceses saben que pagar esos impuestos les da la calidad de vida que ellos requieren. Entonces, ahí ellos no afirman que están altos o están bajos, estarían muy altos si pagan esa cantidad de impuestos y tienen una calidad de vida como si vivieran en un país de África. Entonces, creo que primero para calificar alto o bajo está en función del municipio, cómo nos da los servicios municipales y la calidad de ciudad que tenemos. He escuchado esta queja, más que queja, esta observación respecto a que los adquirentes, ustedes, los notarios,
señalan que hay que la cantidad que se paga por impuestos excede por mucho los costos de formalización en otras entidades federativas. Creo que sí es un tema que habría que platicar con la legislatura del Estado, con la Comisión de Hacienda, presidida por el diputado Gerardo Ángeles. Y yo creo que bajo las circunstancias que actualmente se están presentando, eh, creo que vale la pena que lo comentemos. Yo creo que los precios de los bienes inmuebles van a ser afectados al término de esta pandemia. El recurso económico disponible para la inversión en inmuebles no va a ser tan rápido que se libere y empiecen a generarse las adquisiciones de bienes inmuebles. Entonces, supongo que algunos municipios están pensando cómo incentivar este mercado. No es un tema de catastro, pero sí es un tema que lo que sí yo veo es que voy a ver que los valores que estábamos viendo antes de la pandemia, por condiciones normales de mercado, van a tender a tener una disminución en los valores, porque pues ante una oferta excesiva y una demanda menor, probablemente, como sabemos de la ley y la oferta y la demanda, seguramente vamos a tener precios de operación más bajos de los que estábamos viendo. Y entonces vamos a tener que trabajar en eso con los valuadores para afrontar eso. Aunque mi valor catastral no varíe, el trabajo de los valuadores puede reflejar una realidad que se presente después de la pandemia. Creo que es todo un tema técnico que vamos a tener que afrontar en el momento y que los municipios van a afrontar ante esta observación que hacen ustedes como profesionales inmobiliarios de que los costos de formalización en la entidad pueden ser más altos que en otras entidades de la República. Por aquí hay una pregunta, gracias, Inge. Respecto a cómo se refleja el valor catastral en el caso de inmuebles que están muy deteriorados. ¿Se toma en cuenta este deterioro por la edad del inmueble o para poder, se demerita este deterioro del inmueble? Sí, claro. Recuerde que Catastro depende mucho de los propietarios para actualizar su información. A veces, la última vez que inspeccionamos el bien inmueble fue hace 15 años y nosotros no sabemos que está deteriorado. El propietario nos tiene que solicitar que actualicemos el valor catastral por el deterioro de sus edificaciones. Me va a presentar sus fotografías del bien inmueble y si fuera necesario, Catastro realizará una inspección para demeritar el valor de las edificaciones por el deterioro físico de los bienes inmuebles. También es el caso cuando un predio es tan irregular, tiene poco frente, tiene exceso de superficie, exceso de fondo, es decir, tiene características diferentes al lote tipo de la zona. También se puede solicitar a Catastro por parte del propietario la aplicación de un factor de demérito para el inmueble. De aplicación de un factor de demérito que puede solicitar el propietario, o si les otorga a ustedes un poder para actos de administración que específicamente señale que los habilita para que soliciten la aplicación de un factor de demérito, el propietario les puede otorgar ese poder y ustedes pueden solicitarnos la aplicación del factor de demérito respecto a estos bienes inmuebles. Cuando me toca platicar con ustedes en Procapi, normalmente les hago esta observación. Siempre es recomendable que ustedes obtengan de sus clientes una carta poder que los habilite para hacer este tipo de gestiones administrativas y no vayan a incurrir en gestión de negocios inadecuada y en alguna responsabilidad con sus clientes. Más vale que los habiliten para hacer estas gestiones administrativas respecto a los bienes inmuebles que les encomienden. Perfecto. Por aquí hay otra pregunta, ingeniero. Es en relación a la regulación o el reglamento que hay para subdivisión, que obviamente que sí es diferente para cada estado o en particular para cada entidad federativa. Sí, se trata de regulación local
de acuerdo a nuestra distribución de competencias constitucionales, la reglamentación en materia de desarrollo urbano es local. Entonces, está regulada en el Código Urbano para el Estado de Querétaro, y en este Código Urbano aparece la forma en que los inmuebles pueden subdividirse. Regula tanto de los inmuebles de tipo urbano como de los rústicos, y nos exige ciertas características. Tenemos que considerar que hay inmuebles que no admiten cómoda división, porque a veces esa ha sido el cuestionamiento que hacen algunos propietarios. Oye, ¿por qué no puedo dividir mi inmueble? Pues porque no tienes acceso a vialidades. Y si no tienes acceso a vialidades, la ciudad no puede generar predios ciegos, predios sin acceso a vialidades. Por lo tanto, tu inmueble no puede subdividirse si todas las fracciones no tienen un acceso directo a una vialidad pública. Eso es lo que nos pide el Código Urbano, y es lo que deben de pedir las autoridades en materia de desarrollo urbano en los diferentes municipios. En casi todos los municipios los criterios son los mismos, con pequeñas variaciones, pero el criterio general, la norma general es el Código Urbano para el Estado de Querétaro. Y sí puede ser diferente para entidades federativas. A lo mejor en otros estados sí admiten la división de predios interiores. En Querétaro no está admitido. Ok. Por aquí hay una pregunta más. Dice, ¿cómo puedo obtener la constancia de uso de suelo por internet? Bueno, cada municipio, aquí lo tendríamos que ver con cada municipio, es competencia de las áreas de desarrollo urbano municipal. Habría que entrar a las páginas de cada municipio para checar si está disponible la atención remota de este tipo de solicitudes. No, sinceramente no estoy al tanto de qué municipios tengan este trámite vía digital. Lo que ustedes pueden ver en la cartografía, les reitero, es información no oficial, es la información que tenemos en base a los programas de desarrollo urbano, pero no es oficial hasta que la oficializa la dependencia competente para emitir este informe de uso de suelo o el dictamen de uso de suelo. No estoy seguro qué municipios tienen el trámite de vía digital, seguramente el de Querétaro, porque es un municipio que está muy avanzado en este tipo de trámites digitales. Les recomiendo entrar a la página del municipio de Querétaro y checar si este trámite se puede gestionar vía remota. Muy bien. Ingeniero, si me permite, antes de despedirnos, darles un mensaje a todos nuestros participantes. Primero que nada, agradecerles que estén con nosotros en estos días de contingencia, capacitándose, profesionalizándose, tomando información de valor para cuando podamos salir a la calle. Y con base en esto, me permito dar un mensaje de nuestras autoridades estatales en relación a la contingencia. Nos están pidiendo de favor, nos están invitando al gremio inmobiliario a permanecer en casa, que no hagamos recorridos, que no llevemos clientes a mostrar casas, que ahorita todavía hay un alto índice que está subiendo la línea de contagios, entonces nos están pidiendo de favor que como gremio inmobiliario unido que estamos ahorita, acatemos las instrucciones de nuestras autoridades, cualquier información adicional que ustedes necesitan de cómo poder llevar a cabo nuestra actividad, porque la podemos hacer, hay muchos medios ahorita, nos acerquemos a nuestras asociaciones. Quien no pertenezca a alguna asociación, con mucho gusto, comuníquese a AMPI, AMSI, a AQUI, es lo mismo, para que puedan recibir esta información y esta orientación de cómo poder llevar a cabo ahorita o qué protocolos tenemos que seguir para poder llevar a cabo nuestra actividad sin afectarnos nosotros mismos ni afectar a los demás. Esto es un mensaje, una invitación por parte de las autoridades estatales en relación a esta contingencia. Pues bueno, recordarles también que la presentación se les va a hacer llegar vía WhatsApp a quien la solicite, al teléfono que les hemos estado pasando. Se los voy a proporcionar nuevamente. Es el 442-790-0916. 442-790-0916. Por favor, mándenos un mensaje vía WhatsApp y les haremos llegar las presentaciones que nos hemos tenido en esta semana. El link de la página de Catastro, que nos hizo favor el ingeniero de
proporcionarnos desde el temprano. Ya se los puse en el chat. Sí funciona, es correcta la dirección, simple y sencillamente tal vez ahorita estemos saturando la red y tengamos problemas para poder accesar. No, sí funciona, el link está ahí disponible en el chat, se los vamos a poder pasar también si lo solicitan a través del WhatsApp, una vez que ya les podamos mandar la presentación. Entonces, y nuevamente, pues invitarlos, recordarles que el día de mañana tenemos nuestra ponencia sobre avalúos, justamente, con el Colegio de Evaluadores. Estará por ahí presente un ingeniero para darnos información detallada. Todavía más se va a incrementar o a fortalecer la información que el ingeniero nos acaba de dar, con la que nos van a proporcionar el día de mañana a través de los ingenieros, el Colegio de Evaluadores. Los invitamos a que sigan participando con nosotros. Créanme que este es un esfuerzo de colaboración, de trabajo, de mucho tiempo, de esfuerzo de todas las asociaciones legalmente constituidas para poder brindarles a ustedes un apoyo en este tiempo de contingencia. Ahora sí, ingeniero, agradecer muchísimo su participación, su tiempo, estos 2 días y lo de siempre, o sea, siempre está disponible para nosotros con información importantísima y detalles que a nosotros nos interesan muchísimo. Muchas gracias a nombre de AMPI y de todo el Gremio Inmobiliario Unido, sobre todo, por participar con nosotros. Les agradezco a ustedes la oportunidad de estar en contacto con los profesionales inmobiliarios. Ha sido muy enriquecedor para mí escuchar las preguntas. Normalmente estos medios no son tan dinámicos en la interactividad por las mismas limitaciones del medio, pero siempre me encanta escuchar la retroalimentación que ustedes nos dan respecto al trabajo de catastro y al trabajo de los evaluadores para poder mejorar en lo que se pueda, darles un mejor servicio y poder siempre incrementar esta coordinación con el gremio de profesionales inmobiliarios en el estado de Querétaro. Ya son muchos años que estamos en coordinación y en trabajo conjunto. Me da mucho gusto. A los que nos toque, nos veremos en el siguiente Procapi cuando se reactive ese medio. Siempre me da mucho gusto conocer a los que están ingresando al medio de los profesionales inmobiliarios y volver a saludarlos a todos. Ángeles, muchísimas gracias por tu coordinación y si me hace agradecerle a Ivonne y a Gabriel por la invitación y la coordinación de todo este trabajo y este esfuerzo. Les agradezco mucho, felicidades a todos, quédense en casa, todavía esto no termina y creo que vamos a tener un tiempo que guardar esa sana distancia y esas medidas de protección para todas las personas y cuidar a nuestros seres queridos. Qué gusto estar con ustedes, que tengan una muy buena tarde. Un abrazo, ingeniero, muchísimas gracias. Aquí llueve el chat por saludos, felicitaciones, agradecimientos hacia su persona y por siempre proporcionarnos esta información tan importante. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por su participación. Nos esperamos mañana igual de 10 a 12 del día en nuestra siguiente capacitación. Y sigan pendientes. Por favor, soliciten las presentaciones vía WhatsApp. En esta ocasión, les repito el número 442-790-0916. Muchísimas gracias y hasta luego a todos. Nos vemos. Buena tarde. Bye, gracias.